que ofrece el mundo. ¿Cómo ocurriría este engaño? Siguiendo inocentemente las tradiciones de los hombres. La palabra tradición se deriva del latín tradiere, que significa poner en las manos de otro. Al seguir lo que los paganos intentan poner en nuestras manos, se nos puede quitar la recompensa para lo que hemos trabajado toda una vida. Cuando regresemos, veremos una de esas tradiciones que han destruido la vida de innumerables cristianos quienes pensaban que estaban siguiendo al Mesías. Leemos en el rollo de Ruth que Elimelech y su familia salieron de Belén durante una sequía y peregrinaron hacia el este de Israel en la tierra de Moab. Los moabitas eran adoradores del dios pagano de la prosperidad, Chemosh. Era el mismo dios panzón de hierro fundido que sus parientes los amonitas adoraban como Moloch. Ambos usaban una gorra frigia, la gorra oficial tanto de Tamuz en Babilonia como de Mitra más tarde en Roma. Durante el solsticio de invierno, el 25 de diciembre en el calendario antiguo, hacían una misa pública del niño. Misa significa sacrificio. Los sacerdotes llenaban de leña la imagen de hierro del dios Chemos y le prendían fuego hasta que el dios panzón se convertía en un horno al rojo vivo. La gente preparaba largas listas de deseos y le recitaban frente al dios de la prosperidad justo antes de sacrificar a sus hijos en el regazo ardiente del dios de la gorra frigia. Conforme ardían los bebés durante la misa del 25 de diciembre, a la gente se le aseguraba que su sacrificio sería recompensado el año siguiente. El mismo día al sur de Israel, los egipcios adoraban a su dios Sol, Ra. Un jeroglífico egipcio pinta a Ra castrándose a sí mismo, justamente como la mitología griega lo atribuye a Atis, haciéndose la misma cirugía a sí mismo. Los adoradores de Ra colgaban bolas doradas y plateadas sobre una palmera, según lo reporta el profeta Jeremías, y luego colocaban sus regalos decorados para el dios Sol bajo este árbol con bolas o testículos dorados y plateados de Ra. Esta costumbre vana se realizaba el día del cumpleaños de Ra, el 25 de diciembre. Cuando Israel adoptó esta costumbre, usaron un árbol siempre verde, cortado del bosque con hacha, y lo ponían erecte y aseguraron sus casas con clavos y martillos sobre un pedestal para que no se cayera, y lo decoraban con bolas doradas y plateadas. Dios llama a esta celebración una abominación. En los años 1600 era ilegal poner árboles de Navidad o celebrar un servicio en Nochebuena en Estados Unidos. Los peregrinos sabían que era pura adoración pagana al dios Sol. Por lo tanto, no se ofendan porque les cuento esas cosas. Más bien oféndase al pensar por qué estas abominaciones han pasado sin ser cuestionadas por la moderna cristiandad paganizada. Estas prácticas ocultas han cambiado muy poco desde que fueron introducidas en los Estados Unidos. Un mes antes de la fecha del nacimiento de Tamuz, hacemos que nuestros niños preparen listas interminables para el dios panzón de la prosperidad vestidos de rojo y luego colocamos a nuestros niños aterrorizados sobre el regazo de este dios que se sienta en su trono en un centro comercial con su gorra frigia. El día de Navidad bajará por la chimenea y colocará regalos bajo el árbol de Navidad decorado con bolas doradas y plateadas. Nuestros niños se arrodillarán ante el símbolo fálico del árbol conforme reciben las bendiciones de su Dios. Los padres recargan sus tarjetas de crédito hasta el tope para asegurarse que sus niños no se decepcionen cuando su Dios cumpla sus promesas de prosperidad. Unos meses antes del evento, el mundo cambia de marcha para cumplir con la experiencia más satisfactoria de la vida, cuando nuestros niños abren sus cajas de regalos conteniendo las mayores esperanzas y sueños. Más cosas. La realidad nunca es tan grande como la zanahoria que cuelga frente a nuestra nariz. Nuestros niños ya están decepcionados antes de abrir el último paquete y nosotros ya estamos endeudados por los siguientes 9 meses tratando de pagar ese sentimiento de desesperación que nos hunde. Los sucesos de esta mañana desencadenan una reacción que culmina con la mayor incidencia de subsidios de todo el año. Pero en lugar de literalmente hacer pasar a nuestros hijos por el fuego de las manos de Shemos en el día de Nochebuena, abortamos a millones de bebés durante el resto del año y luego celebramos nuestra afluencia dando abundantes regalos a nuestros colegas de negocios que ni siquiera nos quieren, solo para mostrar que el Dios de la prosperidad todavía nos sonríe con aprobación. Es el mismo Dios a quien se le sirve. Simplemente cambia los nombres de los dioses de cultura a cultura. Ahora usted puede empezar a ver por qué Shaul insistía tanto en advertirnos que no siguiéramos las tradiciones de los paganos.
Empezamos aceptando una tradición aparentemente inofensiva. Una tradición es como la levadura, que crece hasta que contamina todo el mundo. Ahora, el día de Navidad es el día de cine principal en los Estados Unidos. No podemos esperar hasta poder escapar hacia la realidad que hemos creado. Tengan cuidado, no sea que ningún hombre los despoje a través de filosofías y vanos engaños. Según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Los rudimentos se describen mejor como los elementos que componen un todo, como las piedras de esta pared que componen esta torre de vigilancia. Shaul implica que podemos ser engañados un ladrillo a la vez hasta que un día amanecemos en una prisión que hemos construido para nosotros mismos. Habremos seguido las cosas de este mundo y ni siquiera nos damos cuenta de que nos hemos apartado de seguir al Mesías. Debido a nuestra ignorancia de la Torá, muchas personas no pueden darse cuenta que Shaul continuamente está citando la Torá a través de sus escritos. Devarim da la base de sus advertencias a los creyentes gentiles. Guárdate o cuidado que no tropieces o seas despojado siguiendo el ejemplo de ellos. ¿Quiénes? Adoradores paganos del dios Sol. No pregunte acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, y haga lo mismo ante Yahweh tu Elohim. Todo lo que hacen es una abominación. Yahweh odia que hayan quemado a sus hijos e hijas como sacrificios en los altares de sus dioses. Cuando Dios creó a Adán, sabía que estaba creando un ser parrandero, pero dio instrucciones claras de cómo quiere que su gente celebre. 3 veces al año me celebraréis fiesta, una fiesta para mí, de la manera que yo digo. Los frutos católicos. Hola católicos, les habla el anticatólico. Con el respeto que ustedes merecen, me he propuesto a estudiar los frutos que ha dado la Iglesia Católica durante siglos hasta nuestros días. Veremos qué tan cercana está de las enseñanzas de Jesucristo. Antes de comenzar quiero que me acompañes en la siguiente cita bíblica. Mateo 7 versos 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora comprobemos si la religión católica ha sido árbol de buenos o malos frutos. Las cruzadas. Fueron expediciones militares, organizadas a petición de los papas, cuyo objetivo era ampliar su poder político y religioso. Llevando a cabo innumerables masacres, acabando con ciudades enteras, sin perdonar mujeres y niños, sin importar edad, sexo, ni religión. Hubo 8 cruzadas desde el siglo XI hasta el siglo XIV. El oscurantismo. Es un período alrededor del año 430 después de Cristo, donde la religión católica frenó el conocimiento y fue considerado como amenaza todo aquello que tuviera que ver con el progreso humano, el libre pensamiento, la lectura individual y personal de la palabra de Dios, el estudio científico y todo lo que fuese contradictorio a la Iglesia católica. Todo esto era castigado severamente, con torturas aberrantes, el destierro y hasta con la pena de muerte. En 1215, nace la Inquisición. Período en el cual toda persona que contradijera a los papas católicos, sería acusado por hereje o por brujería. Se les juzgaba en un tribunal llamada Santa Inquisición. Una vez condenado y sin importar su edad o sexo, eran torturados de forma inimaginable e inhumana y luego quemados vivos en la hoguera. Durante este negro periodo, murieron millones de personas inocentes en Europa y América. La venta de indulgencias, ocurrida aproximadamente 500 años atrás, es otra muestra de los frutos provenientes de la Iglesia Católica. Este engaño consistía en que las personas debían pagar cuantiosas sumas de dinero a cambio del perdón de sus pecados. E incluso está registrado que muchos sacerdotes católicos enseñaban que las personas que quisieran sacar a un familiar fallecido del infierno, se debían pagar cierta cantidad de dinero para la salvación de su alma. Su posición política. Durante siglos la Iglesia Católica ha respaldado a todo tipo de líderes políticos, sin importar que estos estén al servicio de intereses no precisamente religiosos. Un ejemplo es el apoyo a las torturas y masacres de judíos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en manos del gobierno nazi de Hitler. También la historia católica registra la prohibición de la lectura bíblica.
Hacia el año 315 fue prohibida la palabra de Dios, para todas las personas, excepto para los miembros de la jerarquía. Mientras Constantino era emperador de Roma en Bizancio, por esos años fue prohibida. Que ofrece el mundo. ¿Cómo ocurriría este engaño? Siguiendo inocentemente las tradiciones de los hombres. La palabra tradición se deriva del latín tradiere, que significa poner en las manos de otro. Al seguir lo que los paganos intentan poner en nuestras manos, se nos puede quitar la recompensa para lo que hemos trabajado toda una vida. Cuando regresemos, veremos una de esas familias salieron de Belén durante una sequía y peregrinaron hacia el este de Israel en la tierra de Moab. Los moabitas eran adoradores del dios pagano de la prosperidad, Chemosh. Era el mismo dios panzón de hierro fundido que sus parientes los amonitas adoraban como Moloch. Ambos usaban una gorra frigia, la gorra oficial tanto de Tamuz en Babilonia como de Mitra más tarde en Roma. Durante el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, extender tradiciones que han destruido la vida de innumerables cristianos quienes pensaban que estaban siguiendo al Mesías. Leemos en el rollo de Ruth que Elimelech y su familia